sitio? No, no hace falta. Buenas tardes, bienvenidos al Reino de Agartha, yo soy Maribel y esta tarde tenemos el placer de tener a Enrique y a Pepe, que nos van a hablar del último libro que ha escrito Enrique, que se llama Por un penique de fresas, en el que nos habla de uno de mis grupos preferidos, que son los Beatles. Claro, aquí tenemos una edad en la que nos gustan los Beatles y es un grupo mítico que no va a pasar de moda nunca. Entonces, cuando me lo propuso me pareció súper interesante y yo creo que puede quedar una charla muy bonita en la que espero que disfrutéis de ella. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Como me presenta Maribel, me llamo Pepe. Estoy aquí por propuesta del autor para poderlo presentar a él. Soy cordobés y Beatlemaníaco. Como tal cordobés, empezaría por felicitar y agradecer como cordobés a Maribel la apuesta tan bonita de esta librería, en que bueno, no corren tiempos para semejante aventura, y creo que has hecho una apuesta audaz, valiente y sin duda hermosa, que ojalá la puedas llevar con toda tu ilusión, ¿eh? Parafrasearía un verso del Sgt. Pepper, que es uno de los discos que de alguna manera más se acerca y más se citan en el libro de Enrique, que decía "It's wonderful to be here". Les saludo a todos y también les diría, volviendo a esa canción, "You're such a lovely audience", ¿eh? Mi hermana les puede traducir que para eso es su ciencia. Son ustedes una audiencia encantadora, ¿eh? Como Beatlemanos, pues en principio diría que es una especie de drogodependencia muy adictiva. Creo que algunos de los presentes también la padecen por lo que he podido ver, ¿eh? Pero con la ventaja de que yo creo que es bastante saludable para el cuerpo y para el espíritu, incluso cuando se toma en altas dosis. Ya en las dosis que las toma Enrique, no sé yo, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos, y sin duda la Beatlemanía une mucho, y yo estoy encantado de haber conocido y haber departido rato y disfrutado con Enrique, y creo que hoy en día nos une una cierta amistad que yo realmente aprecio. Bueno, en su caso yo creo que eso no es más que una afición, una pasión. Lo suyo es ya una ciencia, una profesión. Diría que él pone la ciencia y su señora la paciencia, para que hayan logrado vivir de esto en su apuesta con los escarabajos, porque además Enrique es que toca todos los palos. O sea, este libro es un derroche, el que va a presentar un derroche de conocimientos, de datos, pero muy metido en la yugular casi de su personalidad. Yo diría que pocas veces vaya a conocer un ensayo donde se unen sujeto y objeto. Enrique no se puede desprender y habla solamente de los Beatles en tercera persona, sino que casi tenéis la sensación cuando lo leí de que él estaba allí presente cuando Paul McCartney estaba haciendo su casa en St. John Wood, o cuando se juntaron en Hamburgo, no sé qué, y te lo cuenta y dices, bueno, pero tú estabas allí, tío, ¿qué hacías? ¿Eh? Porque es que además lo investiga y lo vive y se lo mete así. Yo digo que es más que tener los Beatles metidos en la sangre. Yo creo que incluso la síntesis de proteínas de su DNA, en vez de citosina, guanina, timina y tal, yo creo que hace John Paul, George, Ringo, ¿no? En fin, yo pues, en ese sentido te doy la enhorabuena por este tercer libro tuyo. Creo que aquí has puesto muchísimo. Yo en particular, por supuesto, lo que más he disfrutado es el capítulo dedicado a esta especie de sorpresa que nos llevábamos para allá a unos cuantos años, que apareció la documentación que reflejaba el viaje de Paul McCartney y su paso por aquí por Córdoba.
estamos hablando de una época de plena efervescencia. O sea, el libro se centra en el punto de inflexión de la época de los Beatles, ¿no? O sea, él lo tiene muy bien cifrado eso en un juego de palabras. ¿Es tuyo o no? Es lo del estadio al estudio. Es mío. Es tuyo, ¿no? Para mí es un juego de palabras precioso y que define, o sea, Paul McCartney pasa por aquí en noviembre, en agosto del 66, estoy hablando. Habían abandonado ya las actuaciones en directo, el actuar en todas las giras, bueno, eso ya era para ellos un imposible. Y en esta especie casi de crisis de identidad que de una manera u otra va a salir, pues se planta por aquí Paul McCartney en busca, en teoría, de John Lennon. Bueno, está un poquillo con tiempo libre y pilla a su ayudante, a Mal Evans, y Pollaque, y cuando ya descubrimos que John no está ya en Almería, pues pasamos por aquí. Pero esto es un viaje singular, ¿eh? Se dice eso de que viajar es regresar, y yo estoy convencido, y de alguna manera lo ha captado muy bien Enrique, de que Córdoba marca un aldabonazo. Está aquí, yo creo que una noche, ¿no? Nada más, un día, ¿eh? Del 12 al 13 de octubre. Pero le pilla en noviembre. Atento, estamos en la fecha en que casi además murió Paul McCartney en el faque este que se ha hecho tanto y que sigue todavía muy de moda, de que Paul McCartney murió en ese tiempo. Pues se puede decir que no estaba en el cielo, sino que estaba en Córdoba, que es un sitio parecido, ¿eh? Y en ese sentido, Córdoba, ya digo, pega un golpetazo fuerte, parecido a que significa para Lennon también estar en Almería, en la casona donde estuvo parando. Y es esta especie de regreso a Ítaca, de la Odisea de Homero, esta especie de reencuentro con el paraíso de la infancia, de regreso al hogar. Viene en noviembre y vemos sombras, vemos en las tomavistas, lo podéis ver en YouTube, muchas de esas imágenes. Yo creo que es que le inspira realmente esa tarde de noviembre de Córdoba a lo que es la sombra, el paisaje, el entorno otoñal de Liverpool, y después sobre todo el ambiente, son tomas de imágenes muy costumbristas, muy de que a él lo que le interesa son esos chiquillos que están allí haciendo el gamberro en el patio de los Naranjos, o por supuesto en la corredera. En ese sentido digo que Liverpool, Ítaca, Córdoba se unen en esa canción tan maravillosa que para mí ha sido siempre Penny Lane. De todo eso, entre otras cosas de las que habla el libro de Enrique Sánchez, que una vez más te felicito. Espero que sea pues bueno, yo creo que es la apuesta más grande de los 3 libros que te conozco, ¿no? ¿Has hecho más o no? No, 3. 3, ¿no? Y bueno, yo creo que es la apuesta más fuerte y donde te has empleado más a fondo, ¿eh? So let me introduce to you the one and only Enrique Sánchez. Digo the one and only y no sé si menos mal. Bueno, gracias, Pepe. Ahí yo estaba intentando situar esto en el tiempo porque son unas vacaciones de los Beatles en 1966 que ya se las merecían. Septiembre, octubre, noviembre, cada uno un poco haciendo sus proyectos. Pero vamos por el principio. Ha citado un juego de palabras que a mí me gusta mucho, del estadio al estudio, que se refiere realmente a unos shows que hicimos con los Escarabajos hace años, intentando recrear un repertorio de los Beatles en directo, en la época que precisamente estaban abandonando ya los escenarios. Pero luego se convirtió en el título de una de las conferencias que impartí en la Universidad de Sevilla cuando yo organizaba y llevaba personalmente un curso de libre configuración, y una de esas conferencias se llamó Del Estadio al Estudio, así que es un juego de palabras que ha dado mucho de sí. El libro, como tú bien has dicho, sitúa a los Beatles en ese momento del estadio al estudio, un momento crítico de transición, y bueno, es un libro que realmente tiene muchas caras, pero fundamentalmente tiene 2, que son las de este single. Lo voy a sacar con el cuidado que requiere y la tranquilidad.
porque este single fue diferente en eso. Bueno, un single, para que no lo sepa, parte de las denominaciones que se le dé a ese término en la actualidad, que no me gustan mucho. Me gusta la unidad para siempre, forever. Es un disco de 2 canciones, un disco de acetato de polivinilo, ¿no? De 2 canciones, se le llama la cara A y la cara B, a una y a otra. Pero esto ni es eso siquiera, porque esto es un doble A, que era como lo llamaban los ingleses en la época, porque supuestamente tanto los títulos de las canciones vienen por detrás, aquí solamente pone The Beatles. Strawberry Fields Forever, de John Lennon mayoritariamente, y Penny Lane, de Paul McCartney, son canciones susceptibles de ser promocionadas al máximo, tan importantes una como otra. Lo eran para sus autores originarios o mayoritarios, y lo eran supuestamente dentro de este single, que es un doble A por esa razón. Es un single extraño. ¿Por qué es extraño? Porque marca un momento de transición del estadio al estudio, ya que has usado eso, Pepe, que ni los mismos ingleses se podían imaginar. O sea, el inglés que viera esto salió en febrero de 1967, no quiero inventarme la fecha, el 17 de febrero de 1967, diría, ¿pero estos quiénes son? Los Beatles no eran estos 4 individuos que venían de un pueblo cateto del norte de Inglaterra, estos lugareños que se cortaban el pelo todo a ras, y ahora ninguno tiene ese tipo de pelado, todos vestían igual, uniformados, y ahora nadie se uniforma, sino de repente sale la individualidad. Estos son los Beatles, y es que los Beatles estaban cambiando, ¿no? Y este single es la primera imagen de ese cambio, imagen además enmarcada, porque aparece con un marco ahí muy rococó, y cada uno va de su padre y su madre. Y además hay otra novedad importante, todos se han dejado bigote. Los ingleses estaban preparados para este cambio. De hecho, habría algunos que lo intuirían. Pero este mismo single, por ejemplo, en Alemania salió así. No sé si hubo algún ejecutivo de compañía discográfica, en este caso de la Odeon, que es la filial de EMI en Alemania, que dijera, bueno, pues vamos a poner una foto de los Beatles tal y como los conoce todo el mundo, de chicos buenos, formados todos iguales, con el mismo pelo, y demás, para que la gente no se asuste. Y de alguna manera estaban anulando el cambio. Nadie podía imaginarse en Alemania lo que contenía este single mirando esta portada. En España, pues pasaba un poco lo mismo. El mismo single, de Strawberry Fields Forever, Penny Lane, salía con esta portada, que aunque es más, digamos, actual al momento que la de Alemania, pues de alguna forma sigue teniendo unos Beatles con el flequillo. Entonces, ¿por qué estos 3 países? Bueno, Inglaterra porque es la discografía oficial, ellos son ingleses, ¿no? España porque yo soy español, y Alemania porque Alemania es una ciudad importante para una de las canciones. John Lennon inició el proceso de composición de Strawberry Fields Forever, una de las canciones, la inició en Alemania. Entonces por eso el single alemán, ¿no? Pues por un penique de fresas, que ya alude a esos títulos, en realidad estoy parafraseando o tirando de la idea literaria fundamental que transmiten las canciones. Se refiere a esas 2 canciones, evidentemente, porque si alguien está familiarizado con el vinilo de la época en España, vería que los títulos aparecían traducidos en las galletas o las etiquetas de los singles, y por ejemplo, Strawberry Fields Forever venía como campos de fresas para siempre, ¿no? Y Penny Lane venía como la callejuela del penique. Pues lo curioso de este asunto es que ni Strawberry en el contexto significa fresa, ni Penny en su contexto significa penique. Quiero decir que John Lennon no estaba hablando de ningún campo de fresa, ni Paul McCartney estaba hablando de ninguna callejuela del penique. Estaban hablando de 2 lugares concretos de Liverpool que se llaman así, y los nombres, los topónimos no se traducen.
Nadie traduciría la Giralda como, sí, esa es la torre giratoria. Giralda, pero porque gira, ¿no? No, la Giralda es la Giralda. Lo mismo que la corredera es la corredera. No es un sitio donde corra la gente ni nada de eso, ¿no? En fin. Supongo que es fácil de entender esto, ¿no? Pues esto es una biografía muy particular que analiza, digamos, toda la creatividad de los Beatles en función de dos canciones concretas. Las canciones que marcan el punto de transición, el punto que pasa de los flequillos a los bigotes, el punto que los Beatles dejan de ser un grupo artísticamente manipulado y artísticamente controlado y estéticamente controlado también, a un grupo que tiene personalidad propia y que tiene individualidad en cada uno de sus miembros, ¿no? A un grupo que cambia. Este disco es el punto de transición en ese antes y después, en el estado y el estudio, porque los Beatles dejaron completamente de actuar en directo y se encerraron en los estudios de grabación. Cuando hablamos de estudio de grabación estamos hablando de Abbey Road, de Londres, donde mayoritariamente pues, se grabaron la mayoría de sus éxitos, ¿no? Y todo esto en un tocho de 726 páginas, 11 capítulos, 4 sesiones de fotos y 2 apartados finales. Para uno me he inventado un palabra que es cronotopo, que se podría parecer a un storyboard de una película, pero no es exactamente eso, y fuente, o sea, bibliografía. Pues este tocho, por árido que pueda parecer, por complejo, por por intenso que pueda parecer, alcanzó el número 2 de las ventas de Amazon el 18 de enero, 2 días antes de mi cumpleaños, de este año. Alcanzó el número 2 en el top de los libros más vendidos de Amazon de historia de la música y la crítica, lo cual para mí fue una sorpresa y un halago tremendo, no me lo podía creer. El caso es que es real, ¿no? Y bueno, eso ocurrió en algún momento y a mí me halagó mucho porque vi en eso una especie de reconocimiento. Normalmente, en otras situaciones, en otros ambientes, pues lo que hago es reproducir las canciones para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando, pero entiendo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos Strawberry Fields Forever y Penny Lane, ¿no? Bueno, y alguno incluso los habrá visto en Liverpool. Me consta que algunos han visto esos lugares físicos reales en Liverpool, ¿no? Bueno, pues partiendo de esa base, creo que lo mejor que puedo hacer es leer el prólogo, porque ahí realmente se cuenta la historia del libro. El prólogo es de un amigo mío que está íntimamente relacionado con estas dos canciones, porque fue productor filmográfico, un innovador en el campo de los videoclips, cuando entonces ni se llamaban videoclips, estamos hablando del año 1966-1967, productor fonográfico también, promotor discográfico y también fue director de Apple, la compañía de los Beatles, en cierto momento, ¿no? En esta etapa más o menos. Estoy hablando de Tony Brownwell, que además conocía Sevilla, conocía mi ciudad, y yo él lo conocí de una manera muy íntima en un crucero que vivimos juntos por el Mediterráneo, en el año 2018. Le caímos en gracia y bueno, nos trataba como si fuéramos unos sobrinos suyos, a mi mujer y a mí. Mi mujer normalmente me acompaña en esta andanza, hoy no ha podido venir y voy a leer el prólogo rápidamente para que sepáis un poco de qué va la historia. Es de Tony Brownwell el prólogo, productor filmográfico, productor discográfico y director de Apple, ¿no? Empieza con una leyenda aquí que es de Paul McCartney a Donovan, escrita en la biografía de Tony Brownwell. Dice: si quieres saber algo sobre The Beatles, pregúntale a Tony Brownwell. Como diciendo, ese sabe tela del asunto. Esto se lo dijo Paul McCartney a Donovan. Y ahora habla Tony Brownwell. Conocí a Enrique Sánchez hace bastante tiempo en un puerto del norte de Inglaterra, por nombre Liverpool, o ese lugar where it all began, donde todo comenzó.
Si es verdad, según nosotros contamos, que todo empezó allí, en Merseyside, entonces el fenómeno tuvo que continuar en otras capitales del planeta a medida que sus protagonistas se acercaban a ellas, profesionalmente o no. Almería, por John Lennon, y Sevilla, con Paul McCartney. Córdoba, por supuesto, está antes de la ruta. Digo Sevilla por motivos obvios, ¿no? Aparte que fue el final de su destino aquí en España. Ampliaron el círculo al sur de España en 1966, años en que The Beatles estaban cambiando a través de su música y su imagen. Es lo que he explicado antes con el disco. Una parte del proceso compositivo de Strawberry Fields Forever y Penny Lane les sorprendería en Andalucía. Y esto, sin duda, repercutió en la creación de ambas canciones coyunturales. A petición de Brian Epstein, visité la ciudad del autor de Por un penique de fresa en 1967 para rodar Seville Fair, Feria de Sevilla, la de Córdoba que empieza hoy con Sevilla. Una película en torno al folclore andaluz que tanto apasionaba al manager. No volví hasta medio siglo después, cuando Enrique y su hermosa mujer, en este momento señalo yo a mi mujer, pero como aquí no está, os lo imagináis. Marisa Pérez me invitaron al homenaje a The Beatles y me trataron como si fuese familiar suyo. Anduvimos tras las huellas de Brian, incluso agotados de pasear por el Parque de María Luisa y la Plaza de España, terminamos la noche de juerga en un tablao. Luego coincidí en Liverpool con mis Fab, pero ojo, Fab escrito con V, no es fabuloso, es favorito. Se refiere a que en Liverpool hay muchos grupos y nosotros éramos los favoritos de Tony Bramwell. Con mis Fab, los Escarabajos, que interpretaron Strawberry Fields Forever y Penny Lane igual que en Sevilla. O sea, nos vio interpretar estas dos canciones, el eje del libro, nos vio en Sevilla y nos vio en Liverpool, ¿no? Y mi vínculo con la pareja se reforzó en el Beatles Then Cruise por el Mediterráneo que compartimos en 2018. Marisa me enseñó a decir mi arma durante la travesía. Tengo fotos de ese momento. Y Enrique bromeó con el Oh My Soul de Little Richard para explicármelo. El Oh My Soul de Little Richard no significa mi arma, pero vamos. Se podría pensar que como soul es alma, my soul es mi alma. Y tiene el O delante, pues eso justifica lo mejor, ¿sabes? Mi arma. Por un penique de fresa es una biografía muy sui generis de los Fab, ahora está con B, Four, o sea, los fabulosos 4, que toma como eje de investigación su 14º sencillo oficial, el número 14, la discografía en singles de los Beatles, de los atisbos primordiales de influencia a las postreras luces de inspiración de los dos temas, para concluir con la progresión detallada de sus grabaciones. Esta es la parte más árida, lógicamente, porque es una parte técnica. Yo no puedo evitar ser músico. No solo no lo puedo evitar, sino que pienso que este libro, o la mayor parte de sus páginas, solo las puede escribir un músico, porque es la ventaja que tiene un músico respecto al oyente normal. Desgraciadamente se mete en las canciones de los Beatles de otro modo, y a veces eso se convierte en un tormento. Porque yo en el momento que tengo música, ya no solo de los Beatles, sonando en cualquier sitio, una parte de mi cerebro y también de mi alma, o my soul, empieza a escudriñar, a diseccionar todo lo que está oyendo. Y eso muchas veces es un auténtico infierno. Ay, la vocación. Enrique, versado guitarrista y pianista, penetra en las respectivas conexiones de Strawberry Fields Forever y Penny Lane con el toque flamenco y pasodoble torero a un nivel inédito. Para lograr su ardua meta, entrevista a multitud de personajes que interactuaron con John y Paul en esos ámbitos tan concretos y rescata un sinfín de anécdotas que asombrarían seguro a los aficionados, no solo taurinos, sino también flamencos. De forma paralela va reconstruyendo la insólita agenda ferial y taurina, ahora sí, de Brian Epstein, nunca jamás publicada, con una profusión absolutamente pasmosa de datos, lo dice Tony Bramwell, ¿eh? Una obra así de especial no habría podido escribirse sin apuntes de coleccionismo, porque es que soy también coleccionista, no lo puedo evitar, y coleccionista profesional además, que es un coleccionista profesional, que aparte del síndrome de Diógenes que tenga, en el nivel que lo tenga, yo creo que no lo tengo, lo mío es otra historia. Marisa opinará con lo contrario. No, no necesariamente. reconocerá que no tenga. Los objetos a mí me sirven para cosas, no solo para atesorarlos en la vitrina
del salón, no, ya del salón no, porque normalmente las mujeres no se lo permiten a sus maridos, del cuarto que le ha quedado al loco que los atesora en la casa, y que muchas veces no quiere ni que por allí pase un plumero. Pero vamos, no es el caso, afortunadamente. Apunte de coleccionismo, como decía, remembranzas privadas, esto es inevitable también, porque yo llevo 30 años en un grupo que ha contribuido a la Beatlemanía española en una medida que el público pues sabrá valorarla, pero hemos hecho de todo. Los Escarabajos tenemos 12 discos en la calle y hemos hecho performance a cual más pintoresca, ¿no? Con disfraz, sin disfraz, con amigos de los Beatles cerca, lejos, en fin, en toda España y también en Francia, también en Portugal y también en Inglaterra, donde hemos tocado 8 años consecutivos y luego fuimos un noveno más ya para rematar la faena, valga el término, en 2018, lo estaba contando antes por ahí, ¿no? Como me revelaría Enrique al referirse a su carrera y la de su banda Replicante, pero ni por asomo rebasando el 1.000.000 de páginas. Es que llegó un momento que empezó a preocuparme esto. Pues yo ya estaba escribiendo aquí sin ningún tipo de control y usando varias cronologías, la cronología de los Beatles, que avanzaba de principio a fin, la de mis recuerdos, la de los Escarabajos, en fin. Y era difícil. Yo creo que hablamos de eso antes que yo le metiera la mano a esta locura, ¿no? Al preocuparle esto, me preocupaba a mí, sintetizó su manuscrito primitivo, menos mal, lo pude dejar en 700 y pico páginas, resultando un relato único, complejo y de envergadura, con frecuencia entretenido y siempre divulgativo, para los más iniciados. El que se lo vaya a leer, si no se lo ha leído ya, que lo haga lentamente, tranquilamente. Si no, digo yo de broma, le puede dar un ictus. Hay que hacerlo acudiendo a las fuentes. Si estoy hablando del disco tal, pues lo ideal es que el disco tal esté sonando, o sea, de fondo. Si estoy hablando de cualquier otra obra, de cualquier imagen, de cualquier cosa, intentar documentarla en internet paralelamente, porque eso ayuda, ¿no? La crónica de un viaje en pos del numen gestante de Lennon y McCartney con la meta de internarse en sus mentes. Me ha gustado lo que ha dicho Pepe porque dice, ¿cómo sabe o cómo cuenta Enrique esto de esta manera? Parece que estuvo allí. Pues se puede conseguir estar allí, aunque sea ya una cuestión de viaje espacio-temporal, pero eso se puede hacer, yo creo en los viajes en el tiempo. De hecho, uno de los grandes proyectos que está marcando mi vida actualmente es que estoy haciendo un museo, y en ese museo hay una zona que la he llamado la máquina del tiempo de Enrique Sánchez. Pero es que he construido mi máquina del tiempo. Y cuando digo construida, lo digo literalmente. He hecho allí un artefacto que para mí es una máquina del tiempo. Y está justificado totalmente, tanto a nivel de artefacto, de artilugio, de operativa y demás, como de decoración. Y están los Beatles presentes, y no solo los Beatles, porque a mí hay vida después de los Beatles, a mí me gustan también otras cosas. Y, en fin, alguna vez os llegará la noticia de que lo he inaugurado, espero. Para ello, de afrontarse con la mayor tranquilidad posible, disfrutando de cada párrafo, consultando las notas y bebiendo de sus fuentes audiovisuales. Y me gustaría acabar glosando, dice Tony Bramwell, a Paul en mi libro Magical Mystery Tours, mismamente de excursiones e incursiones. Y dice Tony Bramwell, si quieres saber algo sobre Strawberry Fields Forever y Penny Lane, pregúntale a Enrique Sánchez, él las ha escuchado más que yo. Eso casa con lo que decía Paul McCartney a Donovan al principio. Si quieres saber algo de los Beatles, pregúntale a Tony Bramwell, obviamente. Lo explico porque ya me había como dilatado mucho en una sola página. Pues hay 720 y En fin, esto es por un penique de fresas, ¿no? Entonces, no hay dos presentaciones iguales. He presentado el libro en muchas ciudades y demás. Y siempre me gusta buscar las conexiones o las vinculaciones que tiene el libro con la ciudad en cuestión. En 700 páginas se encuentran vinculaciones y conexiones con todo, ¿no? Pero Córdoba, como decía Pepe, es una ciudad muy importante porque cuando se declaran las vacaciones de los Beatles, que ya los alejan para siempre de los escenarios, pues John Lennon se viene a España a rodar una película
que ya había empezado a rodarse en Alemania, y prácticamente en el avión que él coge de Londres y va para Alemania y está en varias ciudades y demás, ahí ya está componiendo Strawberry Fields Forever, por mucho que se diga, por mucho que se escriba. La composición de Strawberry Fields Forever empieza en Alemania, es como una especie de bálsamo con el que John Lennon se relaja, y sin guitarra ni nada, mentalmente, en el papel. Vamos, de hecho, los primeros esbozos de letra empieza a escribirlo en la hoja que le dan en el asiento de la clase de Senator de la compañía Lufthansa, y le dan un blog para que escriba. Ya empieza a escribir Strawberry Fields Forever. Es increíble. O sea, llega a Alemania ya con un esbozo, con un croquis de la canción. Y se suponía que se iba a retirar de la música por un tiempo, iba a hacer una película, como Gané la Guerra, etc. Aunque no había mucha comunicación en aquella época, Paul sabe que se ha venido a España, George Harrison se ha ido a la India, y Ringo es el único normal, por decirlo así, ese se queda en su casa. Y el único que sirve también para conectar con él, porque eso es importante. Si Ringo no se hubiera quedado en su casa, Paul McCartney no le hubiera podido escribir una postal. Y ese detalle es muy importante en la investigación del libro. Paul McCartney llegó un momento que dijo: hoy que estoy especialmente emocionado, afectado, embargado de todo ese sentimiento patriótico que condiciona un día que se llama el Día de la Amapola, ¿a quién me dirijo? Al bueno de Ringo, que estaba en su casa, porque nos va a escribir una carta a la India, y Almería, no sé, bueno, igual no hubiera llegado nunca, ¿no? Pero fue más lejos, porque pensó, bueno, le voy a dar una sorpresa a John Lennon, voy a coger mi coche nuevo, mi Aston Martin, y me voy a presentar en España de incógnito, para lo cual me voy un poco a disfrazar, me voy a dejar bigote, etc. El bigote ya es un preludio del bigote Pepper, el bigote apimentado, ¿no? Cruza Francia, se recorre España entera, desde Irún hasta Sevilla. Yo tuve la suerte de conseguirme la película completa privada que filmó junto a Mal Evans, el road manager. La conseguí a través de una subasta. Digo conseguí completa porque trozos de esa película pululan por aquí y por allí. De hecho, yo por primera vez en años en el Facebook nuestro, pues he publicado algunos fragmentos relacionados con la ciudad de Córdoba y los he documentado en nuestros perfiles, ¿no? Me arriesgo a que alguien se los descargue y luego los publique en otros ámbitos, pero realmente yo solo sé que tengo la película completa, de eso no me cabe la menor duda, a pesar de que esas filmaciones que estaban hechas con esta cámara, esto es una Canon Motor Zoom 8 EEE. Esta es la cámara que llevaba Paul McCartney, y con esta cámara filmó todo lo que tenía que filmar, ¿no? ¿Pero con esa misma? La misma no, igual. Bueno, El mismo modelo. en el coleccionismo pasa una cosa, que esa pregunta que has hecho yo no te la puedo responder realmente, porque yo a ciencia cierta no sé si es la misma de Paul. Sé probablemente que Paul ya no la tiene, entre otras cosas porque le robaron mucho material fílmico. De hecho, las películas que filmó con esta cámara, o con una igual que esta, la Canon Motor Zoom 8, fueron robadas, ¿eh? Si no, no las hubiéramos conocido nunca, porque son películas privadas. Entonces, existe una posibilidad ínfima de que esto pudiera ser ella misma, ¿por qué no? Si fue robada y luego yo la he comprado en una subasta en eBay, yo no sé de dónde viene esto. Sé que es exactamente igual que la que tiene Paul McCartney. De hecho, hay un fotograma en la Plaza de la Corredera, que está Paul así, como con los bracitos, diciendo, ¿qué le vamos a hacer? Venga, fílmame. Y en la mano, lo que tiene es esto, lo podéis mirar en internet, tiene esta cámara en la mano. Bueno, entonces, Tony Branwell habla de esta cámara, en la página 217-18. Vamos, él me lo contó a mí. Está hablando aquí de los videoclips y demás, está hablando Tony Branwell otra vez. Dice, a él en aquel tiempo
le apasionaba el cine y cualquier cosa relacionada, de modo que lo convertíamos para vídeo y televisión muy rápido. Ambos trabajaríamos en numerosos clips durante los años venideros. De hecho, los clips promocionales de Strawberry Fields Forever y de Penny Lane los produjo Tony Brownwell, el del prólogo, el amigo, mi arma. Dice, McCartney terminó adquiriendo una cámara Canon de 8 milímetros que le permitió iniciarse en el corto casero y que se trajo a España por la misma época en 1966. Salía Tony Brownwell también como actor, digamos, de reparto en el videoclip, ¿lo recordás, no? Sí, efectivamente. Así, ¿no? Es que, por ejemplo, si tuviéramos posibilidad de ver el vídeo aquí, yo pararía el vídeo de Penny Lane en un momento en el que parece que se está organizando como una cena, Sí, una reunión entre ellos y luego se separan. como una merendola, que será una cena en Inglaterra, vespertina, ¿no? Y muy 18esca, ¿no? Sí. Y aparece Tony Brownwell con la peluca y los rulos y la historia y le da el bajo a Paul McCartney. Pues ahí está Tony Brownwell, ¿no? Ese es el amigo, ese es mi contacto, ¿no? Y eso ocurre en el vídeo de Penny Lane, ¿no? Entonces podríamos parar el vídeo y decir, aquí está, pero vamos, lo podéis mirar en internet, ¿no? Hay otras conexiones que a mí me apasionan mucho y algunas que tienen que aparecer por defecto, y más en una librería tan bonita como esta, con tendencia a la cartografía. Yo me tenía que traer este objeto. Este objeto, una de las cosas más me gusta es el olor que tiene. Esta revista es de 1966, huele. ¿A que huele a 1966? Pues este mapa huele diferente porque es de 1965. Y es un mapa, es un plano general de Córdoba, de 1965, donde viene pues el callejero que pudo conocer Paul McCartney en su momento, y si se guió por algo, pues pudo ser por este, ¿no? 12 pesetas costaba. Esta revista también la he traído para ilustrar lo que estamos hablando, y también para ver, que veáis que no me dejo nada en el tintero, por frívolo que parezca. Esta revista es muy curiosa. Tiene a Paul McCartney, era una de las revistas punteras de moda y de la cresta de la ola total, rave, inglesa en la época, ¿no? Lo tiene en portada y en contraportada. Es de enero de 1966. Una vez, un periodista muy amigo mío de la cadena SER, que es José María Martín, no sé si alguien lo conocerá, me sacó el bulo de que si Paul McCartney había tenido una reunión con el cordobés en algún momento, o los Beatles con el cordobés, o el cordobés con los Beatles. Eso hablo mucho en el libro, pero por tocar todos los temas que están relacionados con el folclore y los Beatles, ¿no? Realmente el interés de conocer al cordobés, y a lo mejor en el peor de los casos que los Beatles filmaran una película con él, que era uno de los grandes bulos de los años 60, pues provenía de Brian Epstein, del manager, que era el aficionado taurino y fan total del cordobés. Pues si existió alguna vez, como decía el de la cadena SER, porque a su vez me contaba que el cordobés lo juraba y lo perjuraba, que él había visto a Paul McCartney en Córdoba, y yo, por no decirle que no directamente al cordobés, con el que la comunicación es difícil ya con la edad y demás, y la barrera cultural y demás, pues él seguía empeñándose, y digo, bueno, le voy a dar una oportunidad por lo menos de justificación, ¿no? Y si la encuentro, la tengo que encontrar fuera, no la voy a encontrar en Córdoba, ¿no? Por mucho que se haya publicado aquí al respecto, ¿no? Y esa justificación está en esta revista. Es una revista puntera de la época de transición entre las modas y demás inglesas. O sea, aquí los Beatles tienen un reportaje, McCartney portada y contraportada, y llega un momento en que se ve que en esta época el cordobés se podía medir con Paul McCartney en popularidad, sin ningún problema. Porque si no, esta revista nunca le hubiera dedicado 2 páginas así.
Entonces, viendo el calendario taurino del cordobés en 1966 y la capacidad de escapada o escapatoria que tenía Paul McCartney en aquella época, busqué incluso una fecha posible para que ellos pudieran verse en Córdoba. Más que nada por darle la razón a los medios de comunicación, que parece que siempre tienen razón, pero lo hice simplemente por puro divertimento y por buscar relaciones increíbles. Pero esto es una relación real. El cordobés, con su artículo de 2 páginas, está en la misma revista que Paul McCartney, con su portada y contraportada. Esto está contado aquí. Vamos a ver si soy capaz de encontrarlo. Insisto que lo hice a título de divertimento, no lo considero una historia seria, pero como el libro ya tiene muchos puntos donde me tomo ciertas licencias, pues esto lo intenté llevar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y es aquí en la página 515. Sin embargo, estábamos hablando de un astro joven, apuesto y de fama universal. Por resumir, unos atributos que Rave, la revista esa, otorgaba en 1966 al diestro, los cuales también gastaba el zurdo, y valga el juego de palabras, además de todo el dinero de un muchacho veinteañero, como McCartney, pudiese soñar, ¿no? Digo aquí, si el Beatle of the Bull Ring, como lo nombran ahí, el Beatle de la Plaza de Toros, como le apodaba el magazine británico, se medía con el rey del rock, con Elvis, porque es una comparación con su rey, nada le impedía verse con Paul McCartney por un capricho del mismo que aquel lluvioso sábado 12 de noviembre se disponía a entrar por la zona este de la capital andaluza vía Nacional 4. Estoy hablando de Córdoba. Músico y Roddy es Malevan, road manager de carretera. Se aproximaron al Guadalquivir para bordear su orilla izquierda por el Paseo de la Ribera, seguir por la ronda de Isasa, torcer a la derecha por las avenidas del Corregidor y de Conde de Vallano. Esto es gracias al mapa. Supongo que alguna calle habrá cambiado de nombre, ¿no? Y finalmente aparcar en las inmediaciones del Hotel Córdoba Palace. Ahí nos resultaba difícil hacerlo, como sugería una de mis viejas tarjetas postales, porque otros documentos que me han sido muy útiles en esta investigación, y antes mencioné la postal de Ringo, espero que no se me olvide decir por qué, son las tarjetas postales. Yo soy coleccionista, se llama, de teología, ¿no? Coleccionista de tarjetas postales, y son una fuente de información alucinante, fotográfica y a todos los niveles, ¿no? Ahí nos resultaba difícil hacerlo. Me estoy refiriendo a que Paul McCartney aparcara su coche en las inmediaciones del Hotel Córdoba Palace en 1966. Ahí nos resultaba difícil hacerlo, como sugería una de mis viejas postales. Cuando Benítez, sin saber de la filmación privada que demostraba dicho itinerario, junto con un plano de 1965, ahí está, que compré en la librería Anticuario Laberinto, no quiero hacerte competencia, ¿eh? No. Es que lo Los compré de allí. laberinto son colegas, no son competencia. Precisamente la ronda de Isasa, es que lo compré precisamente allí. Nos aseguró que la cita había sido allí. Estoy hablando del cordobés, ¿no? O sea, el cordobés decía que se había visto con Paul McCartney en el Hotel Córdoba Palace, ¿no? Nos aseguró que la cita había sido allí y apostamos por la credibilidad de su folclórica anécdota. Y todo esto lo hice por la cadena SER, porque me lleva muy bien. Culminada su temporada taurina nacional con una faena el 13 de agosto de 1966 en Zaragoza, el matador anduvo yendo y viniendo en la mexicana, temporada mexicana. Como comentaba el semanario El Ruedo, de la plaza al aeropuerto, así estaba el cordobés en aquella época, a todos lados. Y al comparar las estadísticas de los diestros españoles en Sudamérica de ese año, un amigo de Santander, que es Mauricio Porceli y yo comprobaríamos que del 7 al 13 de noviembre el cordobés se hallaba libre. El teórico encuentro, tan complicado como la práctica de la ubicuidad para Brian Epstein, el manager de los Beatles, no era imposible.
Pero Manolo mezclaba churras con merinas al referirse a la propuesta del largometraje con The Beatles y las condiciones económicas discutidas en la Hacienda de Córdoba con el manager y Peter Brown en 1964. Peter Brown era el asistente de Brian Epstein y se convirtió en nuevo manager de los Beatles cuando Brian Epstein murió. Y retomada en 1975. Por elucubrar, ello no quita que Paul dejara entrever sus inquietudes cinematográficas experimentales en una breve charla que tal vez me dio el enigmático Fernando Valderma y en la que intervendría como intérprete. Fernando Valderma era un contacto que los Beatles tenían en España, entonces un personaje súper misterioso e interesante, porque su rastro me aparece en muchas partes de la investigación y me viene como comodín perfecto porque justifica todo lo injustificable. Pero Fernando Valderma existió hasta tal punto que yo tengo una carta de Fernando Valderma firmada por Peter Brown, el manager de los Beatles. Y en esa carta dice, querido Fernando, como siempre te escribo para que me apañes el alojamiento de unos jóvenes amigos míos, de los Beatles, que quieren pasar unas vacaciones en Marbella y demás este verano. Y se despide la carta. Perhaps I will see you in the feria. O sea, quizás te veas en la feria, como de costumbre. La feria de Sevilla se refiere, ¿no? Entonces esa familiaridad con la feria, esa asiduidad y demás, fue lo que me llamó especialmente la atención. Esta gente se despedían en cartas diciendo nos vemos en la feria, ¿por qué no? Por McCartney pica por la publicidad, por lo que fuera. Dijera, bueno, vamos a ver a este torero tan famoso que se mide conmigo en la revista puntera de Inglaterra del momento. Decía que las postales son importantes, y con esto yo voy a terminar ya prácticamente. Decía que son importantes porque el punto, digamos, álgido de la investigación y el más conflictivo, pero fue, una vez superado, el que me animó a seguir con la investigación del libro, pues es la simultaneidad compositiva de Penny Lane y de Strawberry Fields Forever. Volvemos al disco. Es una cosa que en la carrera de los Beatles suele ser obvia, porque había tal sincronía, tal compenetración, tal puesta de acuerdo entre John Lennon y Paul McCartney, que cuando había que sacar un single, y no digamos un single tan trascendental como este, que es un single decisivo, es un punto de decisión entre una época y otra, la composición de las canciones ocurría simultáneamente. No podía grabarse una canción y a resulta de haberse grabado una canción hacerse otra sobre la marcha en día, y menos estas canciones, que no son canciones cualesquiera. Esto es un proceso lento, de lenta factura. Por eso hay un libro de 726 páginas que habla desde el principio, de las primeras ideas que pudieron influenciar John Lennon para hacer una introducción en el melotron, como la de Strawberry Fields Forever. Antes pasó por la melódica, por ejemplo. Y las escenas que existen de John Lennon tocando la melódica en Estados Unidos y haciendo la introducción de Strawberry Fields Forever, la melódica, que luego traspasó al melotron y lo tocó Paul McCartney ese melotron, son de 1974, 3 años antes que saliera este disco. Entonces, como mínimo, ahí hay un intervalo de 3 años en el cual John Lennon está trabajando esta idea. No quiere decir eso que en 1964 él dijera, vamos a hacer una canción que se va a llamar Strawberry Fields Forever. No, no. Significa, esto ocurre entre los músicos, que tenía una idea y la iba desarrollando. Recurrió a ella otra vez cuando estaba en Alemania. Todavía ni pensó en Strawberry Fields ni en nada de Liverpool, luego empieza a darle forma. Luego en Almería se produce un flash, un déjà vu, lo que queráis, de yo esta verja, yo esta casa, yo este ambiente, yo esto lo respiraba de chico. ¿En dónde? En Strawberry Fields, que es un sitio de Liverpool. Aparece la retrospección hacia la infancia, hay un proceso psicológico que sabes tú mucho más de eso que yo. Y los Beatles volvieron a su infancia en este disco. Pero es que a Paul McCartney le pasó lo mismo, y no le pudo pasar a resultas de que le pasara a John Lennon, le pasó simultáneamente. O sea, Paul McCartney viajó también a su infancia, se acordaba de cuando se pelaba en la barbería de Penny Lane, se acordaba de que allí había un banco, de que había
una estación de bomberos, se acordaba. Y de hecho, nada de esto es invención de uno, porque solo hay que darle la vuelta al disco para darse cuenta que los Beatles pusieron aquí fotos de cuando eran pequeños, porque los lugares, Strawberry Fields y Penny Lane, eran lugares de Liverpool que pertenecían a su infancia. En este single también se cambió la literatura de las canciones de los Beatles. Los Beatles dejaron de hablar de amor, de repente. O sea, estas canciones no hablan de amor, aunque inconscientemente están hablando del amor hacia los lugares que marcaron su infancia, sus recuerdos y su subconsciente, ¿no? Entonces, por eso este single es tan especial, por eso es un cambio, por eso tiene que hacerse a la vez, porque estas canciones no se pueden componer, como decía, independientemente. Y la simultaneidad de composición de estas dos canciones ocurre gracias a una postal, que parecía que estaba perdiendo el hilo, pero no es así. Y esta postal se la manda Paul McCartney a Ringo, que era el único que estaba en su casa, cuando Paul McCartney está pasando por un pueblo de Burgos que se llama Ameyugo. Lo tengo todo filmado, ¿eh? Tengo las grabaciones privadas, ¿no? De Irún, San Sebastián, etcétera. Llega a Ameyugo, allí se para en un camping para comprar una postal y escribírsela a Ringo. Se para en el camping del Monumento al Pastor. El Monumento al Pastor tuvo mucho auge a principios de los 60, pero luego se convirtió en un destino turístico olvidado que cayó en desgracia, y Paul McCartney se lo encontró por casualidad. Vio una mole de piedra tremenda allí, pega un volantazo, porque iba filmando Malevan, se ve claramente que hace así, se mete en el camping y allí le compra una postal para escribírsela a Ringo. Esto no tendría la más mínima trascendencia si no ocurriera en un día muy concreto que justifica eso, justifica esa emoción, ese recuerdo, ese amor por su compañero, al único que tenía localizable de esta forma, ¿no? Eso ocurrió el 11 de noviembre de 1966. Eso no es un día cualquiera, ese es el día del armisticio, es el día de la reconciliación, es el día que los caídos de todas las guerras mundiales desde la primera para adelante, y especialmente los británicos, países de la Commonwealth, Inglaterra, celebran el Día de los Caídos, de sus caídos. Paul McCartney vivió mucho eso en su casa porque su madre era visitadora médica, atendía a los enfermos de la Segunda Guerra Mundial, el padre participó también en labores sociales relacionadas con la guerra y demás. Paul McCartney mamó eso y sabía que cada vez que llegaba el 11 del 11, la primera vez, de 1911, cada vez que llegaba el 11 de noviembre, pues los ingleses se acordaban de sus caídos, se acordaban de sus enfermos, se acordaban de sus familiares que habían participado en la guerra, y se ponía, y se siguen poniendo, y se seguirán poniendo, porque eso no se puede borrar de la memoria histórica de ningún modo, una amapolita de fieltro en la solapa a modo de solidaridad. Eso le cogió a Paul McCartney en Ameyugo, Burgos, en una época en la que no había ni amapola en el campo. Entonces, la única manera de expresar esa emoción, el día de la amapola, porque se llama así, el 11 de noviembre, era escribiendo una postal. Es la fecha que pone en el matasello de la postal que tengo yo, la postal que le escribió Ringo. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora viene lo más importante. Eso me dice a mí que Paul en ese momento estaba escribiendo la siguiente frase de Penny Lane. The pretty nurses selling poppies on a tray, que dice, la linda enfermera vende amapola en una cesta. Las enfermeras venden o vendían, yo no sé si todavía las enfermeras como tales venden amapola en Inglaterra, pero lo que sí es verdad que esas amapolas se venden y con fines benéficos. Eso solo puede ocurrir el 11 de noviembre. Entonces, que Paul McCartney se acuerde de un hecho tan concreto para que esa fecha le condicione a escribir una postal, implica que también estaba escribiendo otra cosa, además de una postal a Ringo. Estaba escribiendo la letra de Penny Lane, porque esa estrofa que habla del día de la amapola, la linda enfermera que vende amapolas en una cesta, solo se puede referir al 11 de noviembre, que era el día del calendario en el que Paul McCartney atravesaba España en su coche y estaba en Burgos.
De Burgos pasó a Madrid, entró en Andalucía y terminó en Sevilla porque se enteró al entrar a Andalucía, después de pasar por Córdoba, por supuesto, y dedicarle muchísimo tiempo a la plaza de la Corredera y demás, que John Lennon se había ido. Le dijeron en Londres, hizo una llamada, una conferencia de esta, le costaría un riñón en aquella época. Llamó a la oficina en Enterprise y le dijeron, pero si John Lennon ha terminado ya el rodaje, ha dejado la película y ha vuelto para Londres. Entonces ya viendo que no lo podía pillar en Almería, que era su deseo original, darle una sorpresa, le cogió eso en Córdoba, dijo, pues me voy para Sevilla y allí cojo un avión y me voy a Kenia y cambio mis vacaciones por un safari fotográfico. Y eso fue lo que hizo. Pero vamos, lo importante de todo esto es que estaba componiendo Penny Lane a la vez que el otro estaba componiendo Photography Forever, que Córdoba juega un papel muy importante. No os quiero aburrir con lecturas que tienen que ver con la corredera, porque como tú has dicho, hay casi un capítulo dedicado entero a eso. Y las aportaciones de Pepe pues son también importantes, porque él coincidió conmigo cuando yo estaba investigando precisamente eso, poniendo en pie la hora del reloj de la corredera, a ver qué hora era, para ver si cuadraba con los tiempos de ruta de Paul McCartney en ese momento. Y sobre todo lo que ocurría después de la corredera, porque Paul se explaya en la corredera, obviamente, y se filman a unos niños, localizar a esos niños. Los niños viven todavía, tienen ya otra edad, claro. Y a algunos de ellos le enseñé el fotograma donde habían sido filmados y se quedaron alucinados, ¿no? Conozco a muchos personajes de la corredera y de muchos mis amigos. No me quiero extender con esto porque eso viene en el libro, no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero sí es verdad que me recorrí puesto por puesto, mercado por mercado, para ver si había alguien lo suficientemente mayor como para tener alguna conexión de algún tipo. Paul vino de incógnito. Paul nos dijo, soy Paul McCartney, me voy a poner en el primer arco en el que está hoy el bar del sótano y voy a hacer así, con mi tomavista en la mano. Eso nos lo dijo Paul. De hecho nadie lo hubiera conocido con ese bigote. Pero estaba componiendo Penny Lane y Pepe aportó algunas ideas que a mí me impresionaron mucho, como todo ese rollo costumbrista, de barrio, que la plaza en sí encerraba. Era como un microcosmo en el cual este costumbrismo estaba presente en los niños, en los pavos allí que los estaban engordando para Navidad porque era noviembre. En fin, en todo ese tipo de detalles que son importantes. Descubrimos que había una barbería que mágicamente estaba en el número 11 de la Plaza de la Corredera, o en el que fuera, lo estoy diciendo de memoria, pero era el mismo número de la de Penny Lane en Liverpool, ¿no? Y me quedé un poco como pensando, ¿sería consciente Paul que había una barbería ahí y que coincidían los números? No sé, son cosas realmente alucinantes. Y ya me adentré, por ejemplo, Julio Romero de Torres, en que un día en uno de los restaurantes de la Corredera pintó un huevo frito en un plato, que la persona a la que se lo pintó en el plato pues, se quedó alucinada cuando lo vio, porque entraban ganas de comérselo, ¿no? Historias así, ¿no? Que se van relacionando unas con otras y que demuestran la creatividad que ha demostrado ese sitio, cónclave muchas veces de artistas, de pintores, de literatos y demás, a un nivel verdaderamente apasionante. Y Paul lo sabía, ¿eh? Paul no terminó ahí por casualidad. Paul sabía dónde iba. Paul se informó antes. No os digo que con mapas como este, que son... Pero aquí algo dice, siempre se dice algo de los sitios, ¿no? Bueno, lo voy a buscar por... Me voy a arriesgar, lo voy a buscar. A ver dónde está la Plaza de la Corredera. Soy capaz de encontrar eso aquí sin haberlo preparado. Ah, mira, el número 37 de este mapa dice Plaza La Corredera, de Corredera Square, en inglés, y ahora pone entre paréntesis, The Old Bull Ring, o sea, el antiguo coso taurino, ¿no? La antigua plaza de toros. Yo tengo muy claro que si cayó en manos de Paul McCartney un mapa como este, él sabía que aquello fue una antigua plaza de toros, entonces fue a sabiendas. Y si luego tuvo que ver al cordobés, pues como que todo cuadra, ¿no?
y así tantas y tantas cosas, ¿no? Pepe sobre todo me ayudó a descubrir lo que venía después de la Plaza de la Corredera, porque Paul seguía andando por esas calles, lo tengo todo filmado, y terminaba la calle Alfonso XII, por unos arriates donde había unas niñas jugando a la comba, y otros niños también, y en la plaza de San Bartolomé. San Bartolomé creo que es. Y nada, eso culminó el viaje sobre todo por un sitio que a mí me fascinaba, pero por otros motivos, ¿no? En el que había una publicidad enorme de Fanta. Entonces, Fanta estaba relacionada con los Beatles. Yo me traje a Sevilla una vez a Gunther Singh, que fue un fotógrafo precisamente del año 1936 y que trabajó con los Beatles también en Hamburgo, y él decía que en Hamburgo bebían Fanta mezclada con cosas alcohólicas fuertes, pero para que no se les escupiera y demás, incluso le pulverizaban la anfetamina a la Fanta, ¿no? Y aquello me tenía marcado yo, ¿dónde estaría este cartel de Fanta, ¿no? Y me obsesioné hasta tal punto que entre Pepe y yo localizamos a una persona que se acordaba del cartel de Fanta, ¿no? Y por ahí anda, o sea, el cartel de Fanta estaba precisamente en ese enclave, La del bar, sí. en la entrada del bar, de la, ¿cómo se llamaba? La Gran Taberna, y todo fue gracias a una peña, que la peña de los Chicuelas, que también hablé con algunos de los dinosaurios de esa peña, y efectivamente el cartel de Fanta era real y estaba allí y lo filmó Paul McCartney. En fin, eso y miles de cosas más que podría seguir contando, pero no os quiero aburrir ya más, ni quiero hacer más spoilers. Este es el libro, si alguien quiere preguntar algo, alguien quiere saber algo, yo se lo intento responder humildemente, no sin antes darle las gracias a Maribel por acogerme aquí en esta librería tan chula. Y Maribel está encantada. Y además me ha parecido súper interesante. Sí, con un montón de datos que yo completamente... Yo no sabía ni siquiera que los Beatles habían estado en Córdoba. O sea, no, yo sabía que habían estado en España, en Madrid, cantando en la Plaza de Toros de la Venta, porque además es que yo tuve una jefa, que trabajaba en mi vida anterior, ¿no? Y mi jefa, ella siempre me decía, es que yo estuve en el concierto de los Beatles, que me tuvo que acompañar mi madre porque era menor de edad, y eso, sí, yo sabía que había estado en España, pero que habían estado en Córdoba. La foto de la corredera la he estado viendo con la cámara y me parece magnífico esa conexión entre Córdoba y los Beatles. o sea, para mí es una... Claro, y lo que más me parece magnífico ya, vamos ya a eso, es esa pasión que le pones y ese trabajo de investigación que es fabuloso. O sea, Gracias. yo creo que las personas que cuando nos gusta algo, investigamos, buscamos, o sea, esa obsesión por saber, por el conocimiento, es lo que yo he visto en Enrique, o sea, ese afán de conocimiento de algo que le gusta, que le apasiona y lo lleva hasta el límite de los más límites. Y a mí eso me encanta, me fascina y lo aplaudo. O sea, No sé si hay una enfermedad que es la de no dejar ningún cabo sin atar. yo lo llamo TOC. Ya te he visto que tienes literatura de Tolkien Sí. y por supuesto a mí lo que me subyuga es el viaje del paso por Córdoba. Por supuesto, como cordobés, pues, viví en la Plaza del Tambor al lado de la corredera y ya digo, para mí fue un golpetazo. Soñar y soñar se me hacía pensar que en plena época Beatles, en la efervescencia plena, paseaba aquí como un ciudadano normal por McCartney, Y ¿no? que nadie le Y conocería. me acordaba de la frase esta del Hobbit, en que Bilbo le dice a Frodo: es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones tu pie en el camino y si no cuidas tus pasos nunca sabes a dónde te pueden llevar. No era el objeto del viaje pasar por Córdoba, pero yo estoy convencido de que aquí redescubrió el cielo azul de Barrio en la Plaza de la Corredera, ese verso tan bonito de Penny Lane, ¿no? Y incluso el banquero al que le toman el pelo a los niños, hay una escena de los chiquillos de la corredera jugueteando con la bicicleta, rodeando a Malevan, y dice, si es que están tomando el pelo a Malevan al modo en que los gamberretes de Penny Lane se lo harían a ese banquero que cita en la cotidianidad de la vida de Liverpool, ¿no?
Paul aquí se reencontró a sí mismo. Es ambientísima, y que por supuesto muy sustentada con todo lo que trabajó Enrique en torno a todo esto. Estoy totalmente de acuerdo con él cuando yo he dicho que la corredera es un microcosmo literario, inspirador, que él asocia inconscientemente o subconscientemente, no sé si es correcto decirlo, con su Liverpool natal. Yo eso es algo que tengo clarísimo, clarísimo. Para mí, las imágenes de la corredera pues las he visto más que muchas películas clásicas que recomiendan ver varias veces para enterarse de todos los detalles. Y hablo de eso como si fuera algo trivial, algo evidente, que Paul estuvo en Córdoba. Pero es verdad que no es algo muy conocido. Y si hay gente aquí que me conoce a mí, por mi modesta labor, que conoce a los escarabajos y no sabe que Paul McCartney ha estado en Córdoba, pues digo, pues hay que seguir anunciándolo y proclamándolo, ¿no? Paul McCartney estuvo aquí, también estuvo en Sevilla. Desgraciadamente en Sevilla estuvo muy poco tiempo, pero se quedó en el polígono de San Pablo y ya filmar perdió como sentido. Yo creo que dejaron un poco los carretes que le quedaban para filmarlos en Kenia y en ese momento se acaba la filmación, pero yo he identificado también el último tramo de filmación y es la Nacional 4 entrando en Sevilla por el polígono de San Pablo, o sea, que es la carretera de Córdoba, claro. Sí, sí. Yo me pongo eso, lo que era, o sea, entrar en chavales que eran pues 24 o 25 años tendría Paul, ¿no? Estamos, no, 24. En el 24. 66, en ese momento, ya había cumplido 24. Paul con 24 años, que ya han triunfado y retriunfado, eran los amos de Estados Unidos, habían recibido ya la medalla del Imperio Británico, ya. Y de pronto paran, echan el freno y los dos recuperan la infancia. O sea, ya tienen todo el dinero que quieran, todos los reconocimientos que quieran, toda la fama. Y lo que necesitaban de pronto John Lennon es encontrarse con Strawberry Fields, Paul McCartney con Penny Lane. De pronto era el paraíso de la infancia lo que había que redescubrir y reencontrar. Bueno, pero eso yo creo que es muy humano y nos ha pasado a todos. Yo tengo el dicho de que los cordobeses somos como los salmones. Volvemos a nuestro río, ¿no? Yo lo he hecho después de 30 y muchos años, claro. Entonces, la vuelta a la infancia se produzca en la vida de ellos, porque claro, unos chavales que con 24 años habían conquistado el mundo, ya eran adultos completamente, ya no tenían nada más que descubrir, entonces vuelven a la infancia, otros volvemos con más años, ¿no? Pero en el fondo es humano y es necesario redescubrirse en esa época en la que has sido feliz, ¿no? En la que te reconoces como un niño, en la que eres feliz y empiezas a descubrir el mundo. Cuando ya lo has tenido todo, lo has hecho todo, ya no te queda nada más por hacer, vuelves a la infancia y te reinventas. Entonces, me parece una metáfora muy bonita. Como sosegado, ¿no? ¿Qué? Como sosegado. Sí, Sería un sosegado, como... claro, ellos ya es que unos chavales de 24 años conquistaran el mundo, porque los Beatles fueron lo más de lo más jóvenes, también se quemaron muy pronto. Luego apareció ella, ¿no? O sea, pero claro, necesitaban bajar el ritmo para poder continuar y seguir haciendo. Entonces, saber que Córdoba fue uno de esos destinos, como cordobesa me hace sentir muy orgullosa. O sea, igual que ahora que dicen que sí, Cervantes nació en Córdoba. Nosotros somos muy chauvinistas también, pero bueno. Pero sí que es bonito saber que alguien tan importante como fue yo, o sea, como es Paul McCartney, estuviera aquí en la Plaza de la Corredera con una cámara haciéndose una foto, andando de incógnito por las calles, de que nadie le conocería, o sea... Nadie. Que no se interesa por filmar el interior de la mezquita, ni entrar en la Alcázar, no se interesa por los monumentos de Córdoba y lo que sé, la posada del Potro ni nada de esto, ¿no? De pronto en la jaulita del pájaro, los niños correteando, los pavos de la corredera, le interesa aquello que le marcaba de su infancia, ¿no? La vida cotidiana, la vida sencilla. Incluso los rostros de los niños, yo creo que le impresiona reencontrarse con rostros tan limpios, tan, bueno, sucios, pero limpios de mirada, ¿no?
Pero eso no es ese gamberreteo y ese estar despeinado de estar jugando en la calle, ¿no? Bueno, pues llega eso de luego preguntas. Claro. Si alguien quiere saber algo. Yo te voy a pedir que nos hagas una foto porque no sé si, por lo menos que estemos juntos, él y yo, como si estuviéramos en faena. De ahí van a Yo salir, tengo de ahí varias, pueden ¿eh? salir unas cuantas. Ah, tienes Tengo varias controlada. en Instagram. Vale, Y vale. además, como se está grabando, la entrevista está grabada entera, Muy bien. pueden sacar fotos. Qué bien. Muchas. Es buscarlas más, pero desde aquí que no me queda bien. Te lo hago desde aquí. Venga. A mí me queda mucho la gana de verlo, de tanto a vosotros por agradeceros que os hayáis animado al acto, pese a que estamos en época de feria y demás. Por supuesto, Maribel, porque tienes un local encantador y que nos acojas, pues, y por supuesto, Enrique, que vengas a Córdoba, pues siempre será bienvenido. Con y sin escarabajo. Bueno, para mí, yo considero Córdoba también un poco mi segunda ciudad porque lo ha sido durante muchos años, y por varios motivos familiares potentes. Mi padre estudió aquí veterinaria, luego mi hija, sin conocer a su abuelo, que murió antes de que pudiera conocerlo, de manera que le provocara recuerdos y demás, pues lo llevaba en los genes y también estudió aquí veterinaria y pues se ha pegado viviendo por muchos años en Córdoba y he tenido como un piso para ella en Córdoba mientras ella estudiaba, que se convertía en mi base de operaciones y de investigación para acercarme a la corredera cada vez que pudiera. Y hubo un momento que convertí la corredera como en un trozo de mi vida para relacionarme con todas estas personas, con los comerciantes, con toda la gente, con los artesanos que hay allí, ¿no? Y bueno, están todos citados en el libro, algunos con pelos y señales, ¿no? Y con sus historias y sus penas y sus glorias, ¿no? En fin, es un poco como la historia de Penny Lane, que habla de un barrio, como decíamos, ¿no? Y nada, un auténtico placer estar aquí contándolo y volveré a Córdoba cada vez que haga falta. Tenemos cosas pendientes con Córdoba, creo, porque aunque a través del ayuntamiento participamos en la campaña de Río Mundi, eso, ¿qué año fue? Vamos a leerlo, más fácil. 518. Hay muchas menciones a Córdoba en el libro. Hay casi 100 menciones a Córdoba como topónimo y como objetivo cordobés, cordobesa y demás. En total casi 100 y luego Córdoba como ciudad unas 50 más o menos. Y hay una página en la que contamos esa anécdota. Porque es verdad que Paul no hizo un turismo particular. Sí sé que fue a la catedral, sí sé que fue a la mezquita porque se le ve filmando, pero se le ve fuera de la mezquita filmando otra cosa, ¿no? Que yo aquí argumento lo que está filmando. Sale también asomándose desde una esquina de la mezquita en dirección al río. Por supuesto, inevitablemente pensar en que pudiera evocar el Mersey de Liverpool, ¿no? O sea Está que claro. en todas estas cosas yo estoy convencido de que se convierte también en un viaje interior. Aquí hay un párrafo que es muy cortito, lo voy a leer y ya se acabó. Lo de leer y seguir ahondando. En agradecimiento al Ayuntamiento de Córdoba por su confianza en los escarabajos para transformar el Guadalquivir en el Támesis, yo introduciría el concierto especial que mi grupo ofreció el viernes 8 de junio de 2018 en este mismo enclave. Bajo el amparo del Arcángel Curador, contextualicé la vivencia que McCartney tuviera allí más de media centuria atrás. El setlist, o sea, la lista de canciones, comprendió Strawberry Forever y Penny Lane, ineludible en el show de nuestra gira 25 aniversario. Esto fue en 2018, nosotros el año pasado celebramos nuestro 30 aniversario como proyecto y el de nuestro 25 aniversario se llamaba Love is All We Need, amor es todo lo que necesitamos, presenciado por unas 2000 personas en el Festival Internacional de Experiencias Río Mundi. E imaginé a Paul captándonos con su tomavista
reclinado en su posición privilegiada. Qué bonito. Para